Historia del derecho internacional público. El derecho internacional del Antiguo Oriente. Las relaciones de amistad entre el rey de Elba y el soberano de Asiria fijan las primeras sanciones por los delitos que cometían sus súbditos. El derecho internacional propiamente dicho, en las relaciones exteriores de China, no se desarrolló sino hasta finales del siglo XVII. La India, por su parte, aparece fragmentada en un mosaico de reinos y repúblicas independientes, donde el espíritu de desconfianza y lucha era la regla. Esto se expresaba con el Código de Leyes de Manú, que era un tratado de moral social y de inspiración sacerdotal brahmánica, y con el Artha Sastra, tratado de política. Ambos consideran necesario el orden, el equilibrio y la utilidad del protectorado. Las religiones particularistas referían las relaciones humanas a las divinidades tutelares de una y otra, y así las legitimaban, tal cual eran. Estas incluían a todos los hombres y consagraba una paz justa. Israel contribuyó con el Pentateuco, aportando un espíritu de benevolencia, del que los extranjeros eran los beneficiarios expresos. Antigüedad greco-romana. Había diferencia entre los griegos y los que no lo eran, llamados bárbaros. Aquellos se creían superiores, pero eso no afectó la relación de igualdad con el imperio persa, Cartago y de Roma. Las relaciones diplomáticas eran frecuentes entre las ciudades, un fenómeno propio del derecho internacional helénico. Fue una de las ligas de ciudades, conformando alianzas políticas que presentaban estructuras diversas. El derecho de guerra fue muy duro. Contra el enemigo todo era permitido. Si querían paz, debía haber un pacto previo. Esta situación con el tiempo se fue humanizando y da paso al nacimiento de los primeros tratados de arbitraje, con la resultante pérdida de independencia de las ciudades griegas. Entre los tratados de la época helenística cabe rescatar aquellos que fueron concluidos entre Roma y Cartago, que establecieron monopolios marítimos y límites de expansión territorial. La contribución de Roma al desarrollo histórico del derecho internacional se realizó por medio de instituciones de su derecho interno, que decidía si era necesario concluir una guerra, reclamar la reparación de una injuria o concluir la paz. Así nació el ius fetiale, de carácter sagrado. La creación del ius gentium vino a rellenar el vacío jurídico existente frente al extranjero, ya que a este no se le aplicaba el ius civile. El ius gentium estuvo presente en el derecho de gentes moderno llamado más tarde derecho internacional. Occidente cristiano medieval. Se desarrolló un derecho de gentes de fundamento religioso. La Iglesia se esforzaba por atenuar y refrenar las luchas entre las estirpes que ostentaban poderes feudales. El Papa asumía atribuciones jurídicas internacionales como reconocimiento de nuevos príncipes y el registro de tratados. Debemos a San Agustín la primera síntesis de estos nuevos temas relativos al derecho de gentes, así como la doctrina de guerra justa, la cual dice que la guerra solo se justifica si tiene como fin restablecer la paz. Posteriormente, San Isidoro de Sevilla legó a la posteridad en sus etimologías una definición notablemente moderna del derecho de gentes, diferenciado del derecho natural y el ius civile. Bizancio y el derecho internacional. Se le da gran importancia a la diplomacia. El derecho de los tratados conoce una nueva dimensión de negociación y relaciones exteriores de gran importancia para el terreno comercial. El Islam medieval, el califa, en calidad de príncipe de los creyentes, reúne un poder temporal y espiritual. Su misión, resguardar la ley de Dios y hacerla respetar. Se inician las guerras santas. A los infieles se les convierte o se les destruye, exceptuando a los pueblos del libro, judíos y cristianos, cuya religión se apoya en la Biblia. La doctrina islámica del derecho de gentes se organiza en torno a 4 instituciones capitales: concesión de seguridad, incorporación al Islam, tratados y la guerra santa contra los infieles. El mundo moderno y el derecho de gentes. Paralelo con la decadencia del imperio y del papado, se registra el surgimiento de los estados cualificados por la soberanía. Es la hora de las ciudades y los reinos que no reconocen superior. Nace la pluralidad de estados soberanos celosos de su independencia y se mantiene el derecho de gentes para resguardar su esfera personal de derechos. El derecho internacional del Congreso de Viena a la Primera Guerra Mundial.
El Congreso de Viena, 1814-1815, tuvo el mérito de instaurar un estado de cosas relativamente estable en Europa, donde no se produciría ninguna guerra general durante un siglo. El acta final desarrolló los gérmenes de un derecho fluvial internacional, estableciendo la libre navegación de los ríos. Las necesidades de utilización racional de estas vías de comunicación dieron lugar, con las comisiones fluviales creadas a este fin, a la constitución de las primeras organizaciones internacionales. El Congreso de Viena elaboró una declaración de las potencias sobre la abolición de la trata de esclavos negros. El Congreso aprobó un reglamento relativo a la categoría de los agentes diplomáticos, materia regida desde siempre por la sola costumbre internacional. Con relación a los desarrollos institucionales, la revolución industrial y de las comunicaciones intensificó el aumento de las relaciones humanas en todos los ámbitos, lo cual se tradujo en un continuo crecimiento del derecho internacional que afectó a nuevos sectores de la sociedad. En cuanto a los cursos de aguas artificiales, su régimen se asentó con la apertura de los canales de Suez y Panamá. El derecho de mar conoció una amplia reglamentación. La Conferencia Marítima Internacional de Washington de 1889 fijó normas sobre las señales marítimas, las condiciones de navegabilidad de los buques y el salvamiento de náufragos, entre otros. La doctrina en el siglo XIX. El desarrollo de las instituciones internacionales a lo largo del siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial explica el florecimiento de la doctrina, cada vez más autónoma y profesionalizada en el ámbito de las ciencias jurídicas. En este punto hay que mencionar a Hegel, que fue el impulsor más destacado. Considera el derecho internacional como un derecho estatal externo, siendo el Estado la más elevada encarnación del espíritu objetivo. No puede someterse más que a su propia voluntad, en tanto que ésta se coordina con la de los demás estados. De la Primera a la Segunda Guerra Mundial, la aparición de un sistema comunista en el inmenso espacio imperial ruso será uno de los hechos más colmados con consecuencia en el derecho internacional. La Conferencia de la Paz de París, 1919-1920, elaboró los tratados que pusieron fin a la guerra. El primero y más importante, el de Versalles. El primer reto asumido por los aliados vencedores tras la firma de los tratados de paz no podía ser otro que poner en marcha un sistema de seguridad colectiva. La creación, en la Ginebra Neutral, de la Sociedad de Naciones fue la respuesta. La Sociedad de Naciones, cuyos órganos principales eran la Asamblea y el Consejo, poseía personalidad jurídica internacional. La preocupación por la protección de las minorías era uno de los rasgos del derecho internacional de Versalles. El papel desempeñado por las cuestiones de minorías en la génesis de las dos guerras mundiales logró que, tras la Segunda Guerra, se pusiera el acento en la protección de los derechos humanos. La Sociedad de Naciones perdió su razón de ser al desencadenarse la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, un aspecto en que la Sociedad de Naciones ejerció una actividad efectiva es que se le refiere a las medidas humanitarias. Una de las más notables consistió en dotar a los refugiados de un pasaporte, documentación que con frecuencia no podían adquirir. Se luchó entre otras cosas como trata de blancas y niños, la esclavitud, las publicaciones obscenas y el tráfico de estupefacientes. Pilares del derecho internacional, su esencia. Paz de Westfalia, 1648. Mediante la Paz de Westfalia se puso final a la Guerra de los 30 años y es considerada el acta fundacional del derecho internacional moderno. Firmado por representantes de Francia, España, el Sacro Imperio Romano Germánico, los príncipes germánicos, Suecia y Dinamarca. Las reformas protestantes lograron hacer aparecer un nuevo orden europeo, caracterizado por la coexistencia de una variedad de estados soberanos, plasmándose por primera vez el principio de igualdad soberana como elemento normativo del derecho internacional. El legado de la Paz de Westfalia en el sistema jurídico internacional europeo fue la libertad religiosa, igualdad de los estados, soberanía territorial y un sistema de seguridad colectiva. Congreso de Viena 1815. Tras la derrota de Napoleón
y la firma del primer Tratado de Paz de París en 1814, el Congreso de Viena, pese a que pretendía reafirmar el sistema jurídico igualitario asentado en la Paz de Westfalia, las grandes potencias vencedoras incorporaron una nueva coordenada jurídica, sin desplazar totalmente el principio de igualdad soberana, imponiendo severos límites. La celebración del Congreso y su acta final aportaron al derecho internacional 3 legados normativos: principio de hegemonía, legalizada, articulación de intereses colectivos y principios de la humanidad y la moral universal. Conferencia de La Haya 1899 y 1907. Esta ofrece gran cantidad de tratados multilaterales, de vocación legislativa, que regularon 2 materias esenciales del derecho: el derecho de guerra y el arreglo pacífico de controversias. El alcance subjetivo de este derecho internacional, fundado en el principio de igualdad, era esencialmente europeo. Sin embargo, el régimen internacional estaba dirigido a crear derechos favorables a las potencias europeas sin contraprestaciones de relieve. Es por ello que la Conferencia de La Haya abrió su participación a otros estados no europeos. Paz de Versalles 1919. Con el fin de la Primera Guerra Mundial, 1914-1919, el pensamiento liberal de las fuerzas vencedoras perseguían un nuevo mecanismo de paz mundial, que partiera de la invitación a la colaboración entre los estados del orbe entero, dentro de un marco permanente, público y universal, surgiendo así la creación de la Sociedad de Naciones en 1919, donde sus principales apariciones normativas fueron: fijación del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, participación colectiva de todos los estados por medio de las instituciones públicas internacionales, vertebración de un sistema de seguridad colectiva centralizado y universal, mecanismo de solución pacífica de controversias y la renuncia a la guerra como primer mecanismo de arreglo. Carta de las Naciones Unidas 1945. Los espectros totalitaristas que recorrieron Europa en el período de entreguerras impidieron la consolidación de un modelo de organización mundial de la paz. Los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, coalición denominada Naciones Unidas, determinarían las nuevas perspectivas del orden jurídico internacional con la Carta de las Naciones Unidas del 26 de junio de 1945. La ONU abrió un período en el derecho internacional. Estos elementos de continuidad respecto a los modelos anteriores incluyen principios de igualdad soberana y la no injerencia en asuntos internos, Paz de Westfalia, Consejo de Seguridad, Congreso de Viena, vocación universal, Conferencia de La Haya, modelo organizativo para garantizar la paz mundial, Asamblea General, Consejo de Seguridad, Secretaría y Corte Internacional de Justicia, Paz de Versalles. La Carta sintetiza sus propias esencias normativas. Reconocimiento del principio de protección de dignidad humana a través del reconocimiento de sus derechos fundamentales. La incorporación al derecho internacional de una prohibición general de la amenaza y el uso de la fuerza armada por los estados, creada a propósito del monopolio de la violencia física por las Naciones Unidas a través del Consejo de Seguridad. Un sistema global de mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, compuesto por la superposición del sistema centralizado universal, que encarna la ONU, y los múltiples sistemas descentralizados. Actualidad del derecho internacional público. Los ámbitos sustantivos de regulación son prácticamente limitados. De ser el derecho internacional un derecho de coexistencia, de paz y de guerra, debido a la identificación de objetos comunes y al reconocimiento de la interdependencia de los estados, se da su radio normativo a cualquier aspecto de la vida humana. Existe un reconocimiento del principio de protección de la dignidad humana como valor esencial del derecho internacional, y este funciona como límite claro al principio de soberanía del Estado.